Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Os doy la bienvenida a la presentación del cómic que se llama Amelia, historia de una lucha, del cual ha colaborado en su patrocinio el Instituto de las Mujeres, y contamos aquí con la presencia para esta presentación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de Amelia Tiganus, activista, feminista, abolicionista, a la que seguro conocéis. Contamos también con Alicia Palmer y Roberto García Peñuelas, que son la guionista y dibujante del cómic respectivamente, a los que luego daremos el paso cuando la ministra, que se tiene que ir relativamente pronto, en la segunda parte de la presentación, pues estaremos hablando con ellos. Bueno, este es mi último acto como directora del Instituto de las Mujeres y para mí pues es muy emocionante que sea precisamente este acto el último, ¿no? Porque que sea justamente con la ministra, a la que quiero agradecer la confianza que depositó en mí, que ha sido un tremendo honor estar aquí al frente del Instituto este tiempo, y que sea también con Amelia, que es una persona a la que quiero mucho, que es una amiga y que es una activista insustituible. Bueno, este cómic, del que el Instituto ha comprado o ha patrocinado 2000 ejemplares con la intención de repartirlos en entornos estudiantiles donde haya adolescentes, en principio se iba a hacer para aula, para la Feria de la Enseñanza, que no se ha podido hacer por la pandemia, y la intención ahora es enviarlo a bibliotecas de centros escolares y también entregarlo en aquellas actividades que tenemos desde el Instituto en coeducación o en actividades de educación en las que participemos. Es un cómic para adolescentes, para que los adolescentes se enfrenten a la prostitución desde otro lugar, o por lo menos tengan un instrumento para enfrentarse a la prostitución desde otro lugar y no desde aquellos lugares que mayoritariamente les llegan, que suelen ser miradas romantizadas sobre la prostitución y también, obviamente, desde el porno, ¿no? Además, la publicación de este cómic está absolutamente en sintonía con la resolución del Parlamento Europeo del 21 de enero de 2021 sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de género, donde claramente se pide que se impulsen medidas para la reducción de la demanda de prostitución, y creo que es ahí, en la demanda, donde las políticas públicas tienen que tener un papel imprescindible y un papel de fortaleza, ¿no? para evitar que se creen nuevos demandantes de prostitución, sobre todo entre los niños y adolescentes. Y qué mejor medio, desde luego, que un cómic, un lenguaje de imágenes para entregarlo o para relacionarnos con la población adolescente. Es un cómic que nos acerca a la realidad de la prostitución y de la trata de personas con fines de explotación sexual, y creo que va a realizar una tarea de difusión de la realidad de la prostitución desde una postura, como he dicho, claramente crítica con esta institución. Solo voy a dar un dato, esta es una presentación breve de los muchos que podríamos manejar, y es que lo conocemos todas: España es el país con mayor demanda de prostitución de la Unión Europea y el tercero a nivel mundial. Creo que es un récord muy triste que además se ha producido en los últimos años. España era antes un país de tránsito, pero desde la reforma del Código Penal en el año 95, la impunidad otorgada al proxenetismo pues derogó tipos penales que de alguna manera estaban ejerciendo de muralla frente a que efectivamente esta institución y la prostitución creciera de la manera casi descontrolada como ha crecido en este país. Y de todo esto vamos a hablar pues con la ministra y con Amelia, a la que paso a presentar antes de ver un vídeo. Amelia Tiganus, nacida en Galați, Rumanía, reside en la actualidad en el País Vasco, donde ha podido reconstruir su vida después de haber sido explotada sexualmente durante 5 años en el Estado español. Y el cómic es la historia de su vida, ¿no? Así que no descubro nada. Ha recibido varios premios y reconocimientos a su labor en pro de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, entre los cuales destaca en el año 2019 el reconocimiento al compromiso mostrado por lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres, entregado por el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España. Es fundadora de Emargi, una asociación dedicada a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas desde su dimensión local, nacional e internacional.
y es militante de Euskal Herriko Mugimendu Abolicionista, no sé si lo digo bien, movimiento abolicionista del País Vasco. Y en la actualidad es formadora en varios cursos y talleres de sensibilización y prevención de la prostitución y la violencia sexual, y desde luego todas, todas la conocéis por su trabajo. Y ahora pues vamos a pasar a dar paso al vídeo de menos de 2 minutos y luego hablamos. Bueno, pues comienzo preguntándole a la ministra respecto una cosa que me sorprende mucho de la legislación europea es que toda la legislación europea última habla siempre de reducir la demanda, es como uno de los objetivos, ¿no? Pero bueno, luego al mismo tiempo no se atreve a decir que hay que acabar con la prostitución, luego siempre veo ahí una especie de contradicción, porque es difícil hablar de lo que sea la prostitución, una institución, también un negocio, una práctica, ahora mismo, casi ocio, consumo, todo, y no atacarla y al mismo tiempo estar preconizando que hay que reducir la demanda. No sé, ¿cómo vives esa contradicción? Si te parece que efectivamente es una contradicción. Gracias, directora. Bueno, me gustaría lo primero daros las gracias a quienes estáis aquí, a quienes nos están siguiendo. Para mí es un honor presentar este cómic contigo, Amelia, y quería empezar por ello, por agradecértelo. He leído algunas de las últimas cosas que has ido publicando y, como decías, hay una parte de mí que es plenamente consciente del acto político que esto supone, ¿no?, para acabar con la explotación sexual, para luchar por la abolición de la prostitución, pero también tengo miedo, o sea, también soy consciente de que expongo mi vida, aunque vaya a servir como ejemplo y como herramienta política al servicio de una lucha que bien lo merece, pues también tengo miedo, como otras muchas veces en mi vida, siempre lo he mirado de frente. Y creo que, que aunque tú eres muy consciente de que lo haces como un acto político y estás muy implicada en esa lucha porque eres una superviviente y te va la vida y estás haciendo una contribución a la sociedad, creo que hay que reconocer eso, porque a veces los actos políticos dan miedo y precisamente parte del acto político es mirarlo de frente y hay una cosa que decías que me parece particularmente importante y que también me parece por eso que es útil que las instituciones estemos aquí, que es cuando has expresado algunas veces como que parte del miedo consiste en pensar que, o en el miedo a que no te sostengan, ¿no?, como el miedo a quedarte sola o a que desaparezcan ciertos apoyos que son necesarios para luchar. Y yo creo que, ahora me referiré a ello al hablar de parte de las políticas que impulsamos como Ministerio y la pregunta que hacía Bea, yo creo que parte de lo que las instituciones tenemos que hacer es saldar una deuda con las mujeres en contextos de prostitución, con las víctimas de explotación sexual, con muchos años de abandono institucional, de laxitud en la legislación, que necesita ser reparada de alguna manera, ¿no? Y necesitamos demostrar que las instituciones también estamos ahí para sostener. Seguramente no somos lo único y la clave de toda esta lucha es el movimiento feminista y las supervivientes, y tu ejemplo es prueba de ello, pero bueno, que las instituciones también tenemos que estar ahí porque además
pues tenemos muchas herramientas, ¿no?, para poder cambiar las cosas y para poder contribuir en la lucha contra la explotación sexual. Y me vais a permitir un minuto, que al ser el último acto que voy a compartir con Beatriz Jimeno, con la directora del Instituto de las Mujeres, como directora del Instituto de las Mujeres, nos seguiremos viendo, pues bueno, agradecerte todo el trabajo que has hecho en este tiempo, Beatriz. Yo estoy muy orgullosa de que hayas sido directora del Instituto de las Mujeres en este Ministerio de Igualdad y al frente de ese organismo autónomo. Una de las cosas por las que yo te he conocido siempre es por ser un pilar de la lucha por la abolición de la prostitución. Creo que te has atrevido además a hablar de ello, a documentarlo y a decir cosas que son, con perdón, la puñetera verdad, pero que muy poca gente decía, y creo que ese reconocimiento te lo hace todo el movimiento feminista, pero yo te lo quiero hacer también, porque creo que es una de las claves que explica, bueno, pues que seas todo un referente en la lucha por los derechos de las mujeres. Te has destacado por otras muchas cosas, pero desde luego en la lucha por la abolición de la prostitución lo has hecho de una manera clara, decidida, y cuando mucha gente no se atrevía siquiera a nombrarlo, ¿no?, y a decirlo. Así que mis gracias, y bueno, creo que es una bonita forma también, ¿no?, de terminar esta etapa tuya al frente del instituto. Respecto a la pregunta y a lo que decía Beatriz, yo creo que hay que partir de algo que reconocen todos los organismos internacionales, y es que la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual, de la que nuestro país pues está, como bien decías, Beatriz, en los rankings siempre al principio, ¿no?, en consumo de prostitución, en explotación sexual, en ser país de tránsito y también de destino. Todos los organismos internacionales reconocen que es una forma gravísima de violencia contra las mujeres, y yo creo que tenemos que partir de ahí para entender tanto el abandono institucional de los últimos años como la obligación que tenemos las administraciones públicas, y particularmente el Gobierno de España y particularmente el Ministerio de Igualdad, en la lucha decidida contra la explotación sexual y contra la trata con fines de explotación sexual, que es una forma de violencia contra las mujeres y una gravísima vulneración de los derechos humanos. ¿Qué nos están diciendo los organismos internacionales en términos generales de obligaciones, ¿no?, de compromisos para la garantía de los derechos de las mujeres, y particularmente con el elemento de desincentivar la demanda? ¿Y qué nos dicen particularmente a España? Porque el Greta, por ejemplo, hace observaciones muy aplicadas, ¿no?, a conocer la realidad exacta de nuestro país. Lo primero que nos dicen es que la clave para desincentivar la demanda no tiene tanto que ver con medidas punitivas, sino con medidas de educación sexual, afectiva y sexual. No es casualidad, en mi opinión, no sé lo que piensa Amelia, que la extrema derecha no solamente pone en el foco al movimiento feminista, sino que uno de los primeros ejes y puntos en los que pone la atención a través del llamado PIM Abascal, ¿no?, del PIM parental, es precisamente la educación afectiva y sexual, planteándolo como si fuese una opción, como si los padres y las madres tuviésemos o no la opción de educar a nuestros hijos y nuestras hijas en lo afectivo, en lo sexual, en bueno, trabajar con ellos la edad de acceso a la pornografía violenta, pornografía que naturaliza la violencia contra las mujeres, es cada vez más temprana, y por tanto esa educación yo creo que funcionará mucho más, y esas medidas de sensibilización, de educación, son no solamente las que los organismos internacionales nos están animando a impulsar, sino las que yo creo que son más efectivas, porque creo que a día de hoy imposible evitar que los niños y las niñas a edades muy tempranas, de una manera u otra, son contenidos que están tan presentes en nuestra sociedad, naturalizando la violencia contra las mujeres de una forma absoluta, que es muy difícil conseguir que un niño o una niña permanezca completamente al margen del visionado de esas imágenes, de vídeos de muy fácil acceso, ¿no? Entonces creo que la educación sexual es una base que desde este Gobierno, a través de la Ley de Educación, a través de la reforma de la Ley del Aborto, que también tiene un componente muy importante de educación afectivo-sexual, creo que ahí, y en las campañas de sensibilización, creo que tenemos que darle un impulso importante desde el Gobierno a las campañas que afronten estas cuestiones. Creo que es por donde tenemos que ir para desincentivar la demanda, lo creo yo, y es lo que nos están diciendo, pues ya digo, desde el Greta, todos los organismos internacionales nos invitan a hacerlo de esa manera. Más allá de eso, yo creo que hay una cuestión, y con esto termino para que también tengo muchas ganas de escuchar a Amelia y cómo presenta su cómic. Yo creo que España tiene un serio problema porque en los últimos 25 años nuestro país ha ejercido activamente un fuerte abandono institucional
a la explotación sexual, a la trata con fines de explotación sexual y a las mujeres que están en los contextos de prostitución. Un abandono que se ve en las reformas del Código Penal. En el año 95 el Partido Socialista eliminando la tercería locativa, es decir, dejando de penar a aquellos que se lucran de una violencia contra las mujeres, poniendo sus locales, sus pisos a disposición para que se produzca en esos locales la explotación o la trata, ¿no? El resultado de la trata, la explotación sexual, y al final que se lucran de la violencia contra las mujeres. Después la laxitud, la debilidad que deja el Partido Popular ese Código Penal, de forma que la propia Fiscalía General del Estado reconoce que el proxenetismo queda impune en nuestro país, y esos años, y sin ningún tipo de medida que les permita a las mujeres que están en contextos de prostitución, que son mayoritariamente mujeres migradas, en una situación administrativa irregular, lanzando un mensaje permanente por acción o por omisión de que no hay puertas de entrada seguras para esas mujeres, o de que son muy estrechas y muy pequeñas, ¿no? y que por tanto se encontraban sin esos apoyos institucionales para afrontar un proceso que la propia Amelia en el cómic describe, ¿no? Yo salí de la prostitución con 14 años, pero psicológicamente esas secuelas las sigo viviendo toda la vida y sigo saliendo todos los días porque bueno, la disociación, todos los efectos psicológicos de esa violencia vivida necesitan una tarea de acompañamiento y de reparación social, institucional, colectiva, psicológica, que dura años. Entonces, creo que este Gobierno tiene la obligación y este Ministerio tiene un firme compromiso con frenar esas décadas de abandono institucional y con proponer medidas que sean efectivas y que vayan en dos direcciones. La primera, poner los derechos de las mujeres en el centro. Las mujeres somos sujetos de esos derechos humanos y, por tanto, tienen que estar garantizados. Y, por otra parte, mirar de frente a la industria proxeneta y, de alguna manera, proponer toda una serie de medidas que acaben con la impunidad que en este momento en nuestro país tiene, desgraciadamente, la industria proxeneta, que mueve unas cantidades, además, bueno, pues astronómicas de dinero. Entonces, ahí tenemos la recuperación de la tercería locativa, la tipificación del proxenetismo no coactivo. Esas son medidas que están ya en marcha en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La educación afectivo-sexual de la que hablaba antes. En este año de pandemia, con el ingreso mínimo vital, hemos hecho un trabajo muy importante para que al ingreso mínimo vital puedan acceder mujeres en contextos de prostitución, víctimas de explotación sexual y de trata, aún no teniendo una situación administrativa regularizada. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo en un plan de inserción sociolaboral a cargo de los fondos europeos para las mujeres en contextos de prostitución. Creo que al final, para mí, y con esto termino, el mensaje más importante a transmitir es que las mujeres que están en contextos de prostitución no están solas y que en nuestro país vamos a hacer que una víctima de explotación sexual pueda también recurrir al 016, que pueda acudir a un centro de crisis para recibir apoyo psicológico, para recibir asesoramiento jurídico, que pueda acceder a una alternativa habitacional si es lo que necesita en ese momento, al ingreso mínimo vital o a una alternativa económica, que va a poder acceder a mecanismos de reparación, no solamente la intervención en el primer momento, sino a mecanismos de reparación que sostengan ese proceso de supervivencia, que no están solas y que realmente las instituciones tenemos la obligación de cumplir con los mandatos internacionales, pero más allá de eso, sobre todo, con las mujeres que habitan nuestro país y que están en una enorme situación de vulnerabilidad, entre otras cosas, porque todavía no hemos desarrollado suficientes mecanismos institucionales para poder protegerlas y para poder garantizarles que se repara el daño causado, que se reparan las violencias ejercidas contra ellas y que pueden acceder a esa reparación y a una vida con plenos derechos. Yo te preguntaría, Amelia, cómo surgió la idea del cómic, pero cualquier cosa que quieras decir respecto a lo que ha dicho la ministra. ¿Cómo se repararía, en tu caso, el daño causado, por ejemplo? Bueno, buenas tardes. Yo también voy a saludar y agradecer también el apoyo, reconocimiento. Justamente mientras iba hablando la ministra, con casualidad, hoy venía en el tren leyendo a Primo Levi y su trilogía del Auschwitz, ya estoy por Los hundidos y los salvados, y él habla de que constantemente en el campo de concentración nazi, en este caso, no lo que yo denomino los prostíbulos, las víctimas en su momento y supervivientes después tienen el miedo a contar y a no ser escuchados o a no ser creídos, ¿no? Y en este caso creo que es importante que las instituciones se hagan eco de esto, que le den la importancia política que la tiene.
Y hablando de reparación, bueno, mi postura sabéis que es abolicionista, pero con esa ley integral, porque entiendo que la reparación pasa también porque los puteros, los prostituyentes, reciban un castigo, porque entiendo que a nosotras no nos dañan conceptos en abstracto, es decir, no nos daña la explotación sexual o la trata, no son conceptos, sino son los puteros con sus prácticas y todo lo que ocurre dentro de los prostíbulos, ¿no? Que cada vez es más vejatorio y más denigrante y más violento, y desde mi punto de vista la ley educa. Por supuesto que la educación afectivo-sexual es imprescindible para todo, ya no para abolir la prostitución, sino para tener las mujeres la posibilidad de vivir una vida en paz y de disfrutar de nuestra sexualidad, ¿no? Que lo que viene para las adolescentes es muy fuerte. Entonces yo creo que parte de esa reparación tendría que ver con señalar a los que han hecho todo ese proceso de destrucción y que estoy intentando recuperarlo con esto. Entonces, bueno, el cómic es parte de esta necesidad de contarlo al mundo, no sé si de ser creída o no, cuento con el apoyo del movimiento feminista, lo cual es importante, pero también soy un personaje, digamos, entre comillas, muy frágil, porque necesito que haya más hermanas supervivientes que puedan dar el paso, no necesariamente todas van a poder, o sea, no les podemos exigir eso ni mucho menos, pero esta es una herramienta quizás para que se pueda humanizar la figura de las mujeres prostituidas, ¿no? Y desde ahí que sean atendidas de alguna manera renunciando o pudiendo transgredir el estigma a lo que nos enfrentamos las mujeres que hemos pasado por la prostitución. Para mí ha sido bastante duro este proceso, no tanto de crear, ¿no?, el contenido de las palabras, sino de ver las imágenes que Roberto ha elaborado, porque verme por fuera, pero ver esa joven, esa de 18 años hasta los 23, ¿no?, que estuve en la prostitución, y pensar no solo en lo que me habían hecho, sino en todo lo que no pude hacer por haber estado ahí. Entonces es como, bueno, pues conecto yo misma con esa parte más humana mía, y bueno, espero que esto sirva para concienciar, pero sobre todo yo creo que lo que necesitamos es poner las bases firmes de una ley integral, porque lo requiere. O sea, este programa requiere, y por supuesto que no es solo un tema del Ministerio de Igualdad, o sea, el Ministerio de Igualdad lo puede impulsar, pero estamos hablando del Ministerio de Interior, de Trabajo, o sea, hay aquí, como toca tantísimos temas, pues creo que es importante recalcarlo también. Y bueno, pues esto es un poco lo que, resumiéndolo mucho, y para mí es un placer estar hoy aquí. Agradezco muchísimo el apoyo, y también quería añadir que es muy curioso, porque acaba un ciclo, ¿no?, hoy, por parte de la directora del Instituto de las Mujeres, pero no acaba del todo y nunca acabará del todo, porque si yo he llegado hasta aquí, si yo soy Amelia Tiganos, la activista feminista, abolicionista, es porque todo empezó con Beatriz Gimeno. Y yo me hice abolicionista justamente por cómo aborda Beatriz esta cosa, ¿no?, que me ofrecía la posibilidad de ver esto, lo otro, aquí tienes esto otro, piensa, o sea, eso creo que me ha ayudado mucho, porque soy muy a mí no me digas lo que tengo que hacer, déjame pensar, ¿no? Y quería agradecértelo, y yo creo que todo lo que me agradecen a mí, en el fondo te lo tienen que agradecer a ti, porque si no, o sea, sin ti seguramente no habría llegado a tener esta conciencia y esta confianza, porque a mí el movimiento abolicionista me producía rechazo. En un principio me sentía juzgada, me sentía señalada, no encontraba mi lugar, ¿no?, de tal. Bueno, luego
hay veces, ¿no?, que somos personas y, o sea, somos feministas, pero somos mujeres, somos personas, ¿no? Pero sí encontré contigo pues ese lugar donde poder pararme a pensar y donde ser tenida en cuenta como una interlocutora válida, y de ahí todo fue a más, así que muchas gracias. Para no emocionarme demasiado en este acto, quiero decir que es que yo empecé, o sea, conocí a Amelia como alumna de un curso que yo daba, ¿no?, sobre teoría de la prostitución, y bueno, ella estuvo callada, bastante callada el primer curso, pero luego ya cogió confianza y bueno, y pasó ella a dar el curso y bueno, ahí nos conocimos. Así que, bueno, yo solo quería comentaros, porque sé que tienes prisa, ministra, que estaba pensando para que comentáis un poco lo que queráis, y tiene que ver con lo que decías antes de la educación sexual, y también que yo pensaba cuando decidimos impulsar, ¿no?, la edición del cómic, que bueno, que era un cómic que había que dar con cuidado, que no se puede soltar en contextos sin cuidado, quiero decir, a cualquier niño y tal, porque te la pueden montar, ¿no? Sabemos, y dices, qué terrible que tengamos que tener cuidado, o sea, hay que darlo con cuidado, que sea una cierta edad, no puedes darlo a cualquier adolescente, o sea, o que los padres no den permiso, o en los colegios libremente, ¿no? Y decías también, qué contradicción y qué terrible que niños que están sometidos y pueden acceder a prostitución también los viernes, pero a porno en el móvil desde los 8 años, que dice Amnistía que están accediendo, y sin embargo puede haber quizá un escándalo de algunos partidos o de algunos padres, porque entregas un cómic donde se humaniza a las mujeres en prostitución y donde se intenta formar en una teoría, en una postura crítica sobre la prostitución, ¿no? ¿Qué contradicción vivimos tan terrible, ¿no? Y la dificultad de introducir la educación sexual en ese sentido, ¿no? Yo pensaba eso, que es terrible. Es que precisamente por eso yo creo que es uno de los elementos en donde más nos tenemos que reafirmar, ¿no? Planteando que la educación afectivo-sexual, y más en un contexto como el nuestro, donde las violencias sexuales en el ámbito digital, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual también hace especial hincapié y pone el foco en las violencias sexuales en el ámbito digital, que cada vez van a más y que efectivamente implican, entre otras cosas, un acceso más temprano a estar expuesto a determinados tipos de violencia y a naturalizarla y a creer que así son las relaciones, ¿no? y relaciones que subordinan a la mujer, que la convierten en un objeto, que reproducen ya no solamente violencia sexual, sino la reproducción exagerada de los estereotipos y de los roles machistas, patriarcales, que luego son la base de todo, ¿no? No solamente de las violencias machistas y de las violencias contra las mujeres, sino de otros muchos elementos de la desigualdad, también económica, también institucional en todos los sentidos. Y es que precisamente lo que hace la derecha, no solamente lo hace la extrema derecha, Díaz Ayuso lo hace también, ¿no? O en Andalucía, cuando se plantean de verdad incorporar el PIN parental, es convertir una cuestión que es un derecho fundamental, es decir, la educación afectivo-sexual es un derecho, y es un derecho de los niños y de las niñas, al que tienen derecho, como derecho que es, todos los niños y niñas, independientemente de a quién voten sus padres o de en qué partido militen en su caso, ¿no? Y es convertir un derecho en una cuestión que disfrazan de ideología, que disfrazan de opinión, que disfrazan de libertad de los padres para educar a nuestros hijos. Oiga, mire, en nuestro país y en el mundo entero, desde que la humanidad decidió que los derechos humanos, es decir, que había una serie de derechos que las personas tenemos por el hecho de nacer, por el hecho de ser personas, esos derechos tienen que respetarse. Y los padres y las madres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en el respeto y en el ejercicio de esos derechos también, ¿no? Entonces, convertirlo en una cuestión que es, pues eso, una elección, una opinión, algo que se puede hacer o no, cuando en realidad la educación afectivo-sexual es un derecho, creo que está a la base bueno, es una de las bases, de hecho, de la lucha feminista. Si no existe esa educación, va a ser imposible no solamente acabar con las violencias, sino con los estereotipos, con los roles que están a la base de todas las discriminaciones que después se construyen en base a ello. Por tanto, entendiendo que pueda haber otros muchos debates que podamos tener y en materia de desincentivar la demanda y otras muchas cuestiones, en España ya es legal multar a los puteros. Creo que la educación sexual y afectiva es una de las bases y no por casualidad la derecha lo elige como un campo en disputa, precisamente porque quieren desnaturalizar que es un derecho, quieren convertir en una opción política algo que es un derecho fundamental y yo creo que por ahí no podemos pasar porque nos va mucho en ello, ¿no?
Yo sobre lo que comentaba la ministra sobre que ya es legal multar a los puteros, desde una perspectiva abolicionista no estamos de acuerdo con estas medidas tomadas por fuera de lo que es una legislación integral abolicionista, porque entendemos que tiene mucho que ver con las teorías o los modelos prohibicionistas, ¿no? Que tienen que ver con la moral, con que no se vea, no tiene un fondo o una óptica o un análisis de derechos humanos y de todo esto detrás, ¿no? Entonces, claro, por eso siempre digo que hay que colocarlo dentro de lo que es una ley integral, porque si no los parches pueden pues no solo no ayudar, sino que a la vez crear una opinión pública que diga, pues mira, esto ya está, esto ya tenemos una ley, por ejemplo, la ley contra la violencia sexual, que incluye la terciaria locativa, que después de 20 y tantos años pues se ha corregido, por llamarlo error de alguna forma, ¿no? Pero sin embargo creo que es importante pensarlo en cómo se nos presenta ese modelo abolicionista y lo importante que es que forme parte de una ley integral, porque si no, mismamente en Francia han sacado la ley y con una ley no solucionas nada, hace falta mucho dinero, hace falta seguir insistiendo y todo eso, y desde luego pues estamos dando pasos. Yo espero que llegue ese día, aún sabiendo que después va a haber mucho trabajo, pero desde luego multar a los puteros a mí me parece que es algo que, o sea, los hombres tienen que entender que no pueden pagar por acceder sexualmente al cuerpo de una mujer, que si las demás estamos aprendiendo a decir no es no o solo sí es sí, pues que esto no dependa del billete que a unos les sobra y a otras les falta por X, y que en base a esto puedan seguir ejerciendo sus privilegios masculinos, ¿no? Más que nada porque cuando escucho hablar de medidas punitivistas, yo creo que este último año de pandemia nos ha demostrado que la ley y las multas educan más que nada. O sea, si vamos por la calle con la mascarilla es porque nos multan, es decir, hay cosas que educan con más urgencia. Por supuesto que esto tiene que formar parte de esas medidas. Yo creo que con este cómic se va a conseguir, si lo utilizamos bien y le damos el uso, se va a conseguir llegar a un público, pero como bien comentaba la ministra, que está constantemente bombardeado con el otro mensaje, entonces no es suficiente, ¿no? Tienen que saber, como por ejemplo en Suecia saben los adolescentes y crecen con la idea de que es absolutamente impensable penetrar, o sea, pagar por penetrar a una mujer que no te desea, como de la misma manera ahora en un crío de 4 o 5 años le parece absolutamente impensable que se fume en un restaurante entre plato y plato, porque ya ha crecido en una cultura que había prohibido eso, ha puesto multas y no entra dentro de su cabeza. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es importante poner sobre la mesa todas las opciones y ver cómo encajar este gran puzzle, ¿no? Que es la solución. Tú dices que no quieres estar toda la vida siendo activista de esto, creo que en el cómic lo dices, ¿no? Que te sientes... Lo digo todo el rato porque creo que me pesa mucho, y si yo llego a saber que esto iba a ser así, menos mal que ha sido escalonado, ¿no? Pero no me hubiese metido en esto, porque me pesa muchísimo esta identidad de víctima o de superviviente, es como que toda mi vida gira alrededor de algo que yo quiero dejar atrás. Yo quiero ser algo más que una víctima de prostitución o una superviviente de prostitución. Es que ni siquiera soy superviviente. Yo entiendo el concepto superviviente porque de alguna manera te aleja de lo de víctima. Bueno, aquí en mi libro, La revuelta de las putas, que saldrá en septiembre, lo desarrollo mucho mejor, ¿no? Pero creo que hago algo más que ser una superviviente. Yo soy una testigo del sistema prostitucional, porque sobrevivimos muchas, por no decir todas, de una u otra forma, ¿no? en el patriarcado. Y que no se me reconozca como otras cosas, o sea, después de tantos años de haberme dado, bueno, de haber estado en el barrio, de haberme dado paliza y no sé qué, y siguen llamándome, o sea, no me reconocen como, y es que ahora mismo me identifico como activista feminista, no como víctima ni como superviviente, ni siquiera como testigo, porque yo soy formadora, o sea, pero es algo que me pesa y la verdad que no quiero estar aquí, no quiero ser la víctima o la superviviente que da su testimonio y tal. No, ya está, ya he contado lo que tenía que contar.
Ahora pues nos toca hacer pues esa labor que hacemos las feministas siempre, ¿no? De seguir y seguir, pero desde luego que yo quiero que sea desde otro lugar, pues si no, o sea, no lo voy a soportar. Es que pesa demasiado esto, sí. Bueno, yo, ministra, si querías decir algo para acabar, porque creo que tenías que ir, te tengo aquí el reloj puesto. Bueno, nada, que tengáis una muy buena presentación y bueno, recalcar ese compromiso del Ministerio en esa lucha contra, no solamente contra los proxenetas y contra la impunidad de los proxenetas, sino sobre todo por los derechos de las mujeres. Yo creo que un Ministerio de Igualdad tiene que serlo para todas las mujeres, y eso incluye también esas que nunca han sido atendidas por las políticas públicas y que llevan a sus espaldas también, además de otras muchas cosas, pues décadas de abandono institucional. Y todas las mujeres también son las que no tienen una situación administrativa irregular, coloquialmente las que no tienen papeles, las migradas, las que están sufriendo bueno, pues unas situaciones de violencia económica, de violencia machista, de violencia que para nosotras es una obligación erradicar, ¿no? Así que para todo lo que podamos servir, no solamente, por supuesto, para presentar un cómic o herramientas, ¿no? Porque al final eso es este cómic, no solamente es un libro, es una herramienta para seguir dando una lucha por los derechos de las mujeres, que todas las mujeres en nuestro país sepan que para este Ministerio lo más importante es que sus derechos estén en el centro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que tengáis buena presentación. Gracias. Vamos ahora a incorporar a las otras dos personas que han colaborado en la realización del cómic. No sé cómo se hace este tránsito. Muchas gracias. No sabía si tenía que esperar. Yo tampoco lo sé muy bien, pero... No sé cómo se hace. Ya, bueno, pues perdón, había un tránsito aquí, la ministra se iba y subían las otras dos personas que han colaborado en que este cómic fuera una realidad y a las que voy a presentar. Está aquí a mi izquierda Alicia Palmer, que es guionista del cómic, que nacida en Madrid, tiene estudios de posgrado en inmigración, exclusión y políticas de integración social y formación en intervención multidisciplinar frente a la violencia de género. Formó parte desde el 2012 al 2015 del equipo de médicos del mundo de la Comunidad de Madrid que trabaja en situación de prostitución. Es socia de la Asociación Profesional de Guionistas del Cómic y hasta el momento ha publicado varias obras. Yo la conozco por el cómic que hizo de esclavas, que lo tengo en casa, y tiene también Hombres Feministas, El Viaje, que ha publicado con Ceparim. Y estas obras nacen con la intención de transmitir valores asentados en la libertad, la igualdad y el feminismo. Y aquí a mi derecha está Roberto García Peñuelas, que es el dibujante, reside en Cuenca, aunque nació en Sevilla, y que cursó el Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte José María Cruz Novillo, con matrícula de honor, y el grado de Bellas Artes en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un máster universitario de investigación en prácticas artísticas y visuales en la misma facultad. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco también, y le preguntaría a Alicia cómo fue elaborar el guión y trabajar con Amelia. Un poco, cuéntanoslo. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación, Beatriz, muchas gracias por el evento este. Y sí, a ver, yo cuando me preguntan que cómo ha sido el desarrollo del guión, siempre comento que ha sido raro e intenso. Raro porque soy co-guionista, soy co-guionista, es la primera vez que me enfrento a un guión que no escribo yo, las vivencias, todas las reflexiones son de Amelia. Entonces, yo aquí el trabajo que tenía sobre todo era de hacer de puente de estas reflexiones y esta historia que contaba Amelia, en pensarla en viñetas y bocadillos
y hacer como de puente para transmitirle esa imagen que tenía yo de viñetas y bocadillos a Roberto, para que lo materialice. Entonces, por eso decía así que bueno, que ha sido una experiencia distinta. Y luego, intensa, bueno, entre otras cosas, una cosa curiosa que habíamos comentado es que esto lo empezamos a hacer pues hace un poco más de un año, cuando bueno, pues un poquito antes del confinamiento. Entonces, a primeros de marzo, así. Entonces, yo recuerdo la sensación de estar en casa. Era la época en la que solo salías al balcón a aplaudir a las 8 y tal, era cuando veías gente, ¿no? Entonces, se unía la crudeza de la historia de Amelia con esta sensación de desasosiego que había en general en la sociedad y o sea, era también, bueno, salvando todas las distancias habidas y por haber, era un poco la sensación de vivir esa falta de libertad de movimiento bueno, que ella cuenta, ¿no? Entonces, eso también te ayuda un poco. Entonces, bueno, pues sí, ha sido bastante intenso, pero vamos, yo he agradecido muchísimo el haber participado en esto. Y ya, sí, creo que le puede pasar el micrófono. Ah, que tenemos. Un poco que ya aprovechando que ha contado ella cómo fue tú trabajar con ella también y cómo fue. Bueno, para mí fue una súper ilusión, porque además ella también es una mujer muy importante en mi vida, porque mi primera charla que di, mi primera intervención pública, ella estaba ahí a mi lado y bueno, luego fue pues amor a primera vista y seguimos, ¿no? Entonces para mí es no solo contar con su experiencia como guionista, ¿no? Sino pues sentirme arropada y acompañada, y sobre todo desde esa mirada que sabía que me iba a cuidar y me iba a proteger, ¿no? Entonces ya no pesaba tanto todo. Y sobre lo que comentas de la sensación del confinamiento, sí, yo llegué a pensarlo, digo, por fin un país entero, por no decir el mundo entero, es capaz de sentir lo que nosotras podemos sentir, pero no solo eso, sino el miedo. Creo que se eleva al personal sanitario, ¿no? El miedo a contagiar, o sea, constantemente cuando estamos en la prostitución tenemos miedo a todo, a ser agredidas, a ser multadas, a contraer enfermedades de transmisión sexual, porque siempre hemos sido tachadas como portadoras de enfermedades, pero son ellos los que son los puteros, los que nos enferman. Es decir, entonces vivir las 24 horas del día con ese nivel de estrés, de miedo y de no poder salir, creo que ha sido una lección que bueno, que cualquiera ahora puede empatizar más fácil, si es que quiere, claro, porque esto ya es. Entonces me siento una privilegiada o una afortunada, es que no sé, estoy muy contenta de que Alicia, no sé, es que no, estoy muy contenta, sí. Bueno, y Roberto, pues te haría un poco la misma pregunta, ¿qué reto supuso para ti o cómo fue el proceso creativo de plasmar en imágenes un poco, bueno, lo que Amelia contaba, o ya no sé si ya te llegó el guión hecho, o cómo es el proceso creativo de dibujar un cómic? Bueno, el proceso es, primero Amelia y Alicia se ponen de acuerdo, preparan el guión y posteriormente me lo pasan a mí para que yo lo ilustre. Para mí el principal desafío fue cómo plasmar unas imágenes que son durísimas, de una manera que Amelia se vea reflejada en ellas, pero al mismo tiempo no se sienta cómoda con eso que yo estoy ilustrando. Entonces, bueno, haciendo mucha investigación, recopilando muchas referencias, haciendo bocetos, compartiendo los bocetos con ellas para que ellas me den su feedback, ¿no? Me den su opinión sobre lo que yo estoy retratando y componer un poco un cómic, un relato con el que todos nos sintamos satisfechos y con el que todos nos encontremos a gusto. O sea, quiero decir, no sé si esto es muy personal, pero tú has cambiado tu idea sobre la prostitución, ya tenías una idea, o quiero decir, ¿a ti te ha impactado, te ha removido, te ha ayudado también? Yo ya tenía una idea bastante formada sobre el tema, pero la verdad es que contar con el testimonio de primera mano de Amelia ha sido muy revelador y ha sido muy... te mueve, te trastorna a todos los sistemas.
¿Y tú trabajar con él? Sí, porque bueno, Roberto es un encanto y por eso también estoy muy orgullosa de este pequeño gran equipo que hemos sacado adelante, también la editorial Serendipia, ¿no?, de Ciudad Real, pero cada vez que escribía a Roberto para decir, ya he subido tal, yo me entraban ganas de salir corriendo, porque pero no por, o sea, yo sabía que lo iba a hacer con todo el cuidado y tal, pero me removía tantísimo que es que muchas veces le decía, Alicia, yo no puedo verlo, míralo tú, y luego ya me dice si tengo que mirar algo en concreto, y luego ya cuando vi que se había documentado hasta el punto de que hay una parte en el relato en el que cuento que siendo una adolescente casi llegó a suicidarme en el paseo marítimo del Danubio que pasa por mi ciudad. Entonces vi la viñeta esa, es que se ha ido, ella ha mirado y ha sacado exactamente, es el mismo, o sea, es que es todo tan real que bueno, yo creo que tantas y tantas horas de dibujo es imposible que no lo lleves en la piel, porque es que al final lo vives y para transmitirlo así tienes que pasarlo por todos tus sistemas. Entonces, bueno, antes de empezar con el dibujo, yo le pregunté a Roberto, pero tú sabes dónde te estás metiendo, ¿no? O sea, lo tienes claro. Entonces, está claro que él ya tenía una opinión formada y se prestó, digamos, a decir, no, yo voy a participar en este proyecto abolicionista. Además, como hombre es importante pues posicionarse y decir, mira, yo todo esto, esta es mi opinión, vamos, mejor imposible, ¿no? Bueno, vamos a acabar haciendo una reflexión o una pregunta que es para los tres. Cuando yo empecé, o sea, tengo la sensación de que las cosas han ido muy rápido, o que por lo menos han avanzado mucho en los últimos años. No a lo mejor tanto a nivel legislativo, pero el nivel legislativo siempre es el último, ¿no? Yo siempre decía al principio, cuando tú decías que si no se ganaba el debate era muy difícil lograr las leyes, etcétera, y de hecho, bueno, ha habido partidos que han estado en el gobierno muchos años y no han legislado precisamente porque era un debate que quemaba de alguna manera, ¿no? Yo tengo la sensación que a partir de la cuarta ola sí que ha ido muy rápido. Yo sí, o sea, no lo digo por decir ni porque sea mi postura. Sí, yo antes decía, pues podía decir que el debate no estaba ganado tal, pero ahora sí creo que está ganado. Es mi sensación. Creo que han entrado en el feminismo muchas jóvenes que no pueden admitir que la prostitución sea algo con lo que haya que vivir. Y eso no era tan... Y no son teóricas y no, a lo mejor no han estudiado, simplemente no pueden admitir que eso sea algo con lo que se pueda vivir con naturalidad, y que además es algo que evidentemente no tiene, o sea, dificulta la igualdad, y a lo mejor ya te digo que no son teóricas ni han reflexionado mucho, muy pensadas, pero simplemente, y eso antes no se daba tanto, ¿no? No sé si tenéis esa sensación. Yo creo que la cuarta ola es abolicionista y que las posturas, bueno, por llamarlas regulacionistas, que yo siempre sabes que matizo mucho y que hay gente, pero se han quedado un poco. Yo ahora leo textos regulacionistas y la sensación que producen es de ser muy antiguos, de haberse quedado 10 años atrás. No sé si compartís, y que, bueno, que queda muchísimo, ¿no?, o todo por hacer en ese sentido, pero que un paso fundamental sí que se ha dado en los últimos 5 años, 6. No sé si lo compartís, tú por tus compañeros, quiero decir, compañeros de tu edad, chicos, no sé si compartís esa sensación. Me decís todas un poco. Bueno, sí, yo lo comparto y bueno, tú sabes, tengo 2 hijos y yo lo veo en ellos, en sus colegas, o sea, no es lo mismo que antes, o sea, lo tienen como ya interiorizado de que esto no puede ser. Y luego otra cosa que quería comentar, que según hablabas me estaba acordando, el cómic, aunque es la historia de Amelia y sus reflexiones, yo he querido añadir otras voces, como diciendo, vale, sí, es la historia de una lucha, pero no está sola. Bueno, en la misma portada se ve la manifestación y tal, entonces al final de cada capítulo he querido añadir pues otras voces, como diciendo, no, somos muchas y cada vez más, y lo que estabas comentando. O sea, esto va para adelante y ya no tiene vuelta atrás. Roberto, y luego acaba... Yo a lo mejor es por igual más por edad o más por los círculos en los que me suelo mover. Yo creo que es una
una lección que ya tenemos bastante asumida. Es decir, independientemente de las políticas y de la ideología de cada uno, al final estamos hablando de los derechos de las personas. Y yo creo que es algo que tenemos mucho más asumido. Simplemente por andar ahí tocando un poco el dedo en la llaga, como el único chico, ¿tú no tienes colegas que sean puteros o que...? No, hasta donde yo tengo conocimiento. O que por lo menos digan que eso es una cuestión de que hay que regular estas cosas, ¿no? No tienes. Pues hasta donde yo sé, no. Vale. No, es que no sé, quiero decir que hay... que mucha gente dice que no lo es y luego indagas, me pasa con mi hijo, ¿no? Que tiene pues eso, 30 años y que evidentemente es abolicionista y se lo sabe todo y tal, pero nunca deja de, a veces me comenta, pues fíjate que he descubierto que mi amigo fulanito piensa tal cosa o que ha ido a algún prostíbulo y tal, y él mismo con mucho asombro, ¿no? Y bueno, pero bueno, yo creo que esto, Amelia, danos tu opinión. Sí, yo creo que se han dado, de hecho estoy reflexionando sobre ello, como estoy escribiendo el libro La revuelta de las putas, pues claro, yo noto también cómo se ha avanzado muchísimo y creo que sí, el movimiento Me Too, el surgimiento de la cuarta ola, también tiene muchísimo que ver, porque decías, y me hace gracia que digas eso, decías, cuando leo un texto regulacionista o reglamentarista o tal, me parece como desfasado, pero digo, claro, pero si es que los textos abolicionistas que se pueden leer ahora no son desfasados porque tú tienes un papel muy importante ahí. Con tu libro, La prostitución, le has dado una vuelta de tuerca y hemos salido de ese, o sea, hemos ajustado, hemos adaptado el debate, los argumentos, incluso hemos hecho pequeñas concesiones, incluso, pero a cambio de avanzar en el debate y desde ese punto de vista hemos avanzado socialmente en el debate porque nos hemos actualizado, ¿no? Por lo tanto es muy importante la herencia que recibimos, pero actualizarlo y ponerlo en el marco es importante. De la misma manera que estoy totalmente de acuerdo que las chicas jóvenes, en su gran mayoría, y estoy mucho con chicas jóvenes, son abolicionistas porque no lo soportan, pero creo que tiene que ver también con un modelo, con un momento histórico en el que ya digamos, el hombre como ya no puede ser el proveedor y tal, y lo que hacen es tratarnos a todas las mujeres por las aplicaciones, más allá de la prostitución, las aplicaciones de ligue, no sé qué, y yo pienso y reflexiono, yo digo, si están tratando a las chicas como me trataban a mí, siendo puta, o sea, ya en una sociedad muy moralista, muy tal, o sea, solo para usar y tirar, o sea, no tienen esa, o sea, en ese sentido, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy grave, pero que juega a nuestro favor, porque de repente nos vemos como todas vulnerables de sufrir violencia sexual, de sentirnos como algo desechable, de usar y tirar, y creo que ahí por fin le podemos dar la vuelta a todo esto, porque por la pornografía, por todo lo que está ocurriendo, al final son todo cosas que van sumando y esto va creciendo por mil razones. Y ojalá lleguemos a conseguir la legislación, porque sí, primero tenemos que conseguir que sea una preocupación que afecte en los votos, entonces ya los partidos, digo yo, que nos tendrán que hacer caso. Porque a veces se consiguen cosas que no son muchos votos, sí, sino yo creo que socialmente sea eso, una preocupación y que, bueno, que haya una percepción de que esto es intolerable, ¿no?, para un país y que afecta profundamente a la igualdad. Y yo creo que lo que las chicas jóvenes, lo que la cuarta ola ha enseñado, es que la cuarta ola ha ido mucho a las raíces de la discriminación y de la opresión, ¿no?, y por tanto no podía dejar pasar esta institución que yo creo que es la gran institución de desigualdad que queda casi sin tocar, porque, bueno, sin tocar, vamos, que está toda España llena de prostíbulos, tal, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que sí, que se ha avanzado mucho y que esa percepción social es lo que puede generar la respuesta, porque como tú decías antes, cuando se legisla como en el caso de Francia, sin que haya habido un debate social, que aquí lleva años, sí. De repente alguien legisla porque tal, la verdad es que luego esas leyes a veces son un fracaso o no sirven de gran cosa, ¿no? No tanto un fracaso, es un logro, lo que pasa es que, sí, claro, luego hace falta pues tener eso que no se ha hecho, ¿no? Claro. Y yo creo que hace poquito... Hace falta mucho dinero, Mucho dinero y sobre todo conciencia y para poder aplicar esas leyes, ¿no? Por eso, o sea, cuando hablamos de la ley integral, hablamos de
bueno, a la formación para los actores que inciden o trabajan directamente, personal sociosanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, necesitan formación. O sea, ya más allá de la educación sexoafectiva y todo eso. Entonces, todo lo que proponemos forma parte de ese sembrar conciencia social y conseguir esa ley, porque la ley es importante, por supuesto que sí, pero es que luego hay que como seguir, porque si no sacamos cualquier ley de cualquier forma y decimos, ya tenéis la ley, ¿no? ¿Qué más queréis? Y es un proceso muy complicado. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que es un avance, es un logro, pero no es un logro per se. Hay que seguir peleándolo y consiguiéndolo, ¿no? Mi gran miedo es que se hagan o se tomen medidas con toda la buena intención, pero como parches, que al final, porque esto como es un dragón de 7 cabezas, pues es complicado, ¿no? Enfrentarse a él, y me da miedo que fracasemos en ese sentido, que sean parches que luego digan, pues ya habéis tenido esto, ahora vuelve para atrás. De hecho, la respuesta que hay por parte del lobby de la industria de la explotación sexual es muy potente ahora mismo, ¿no? De que afecta a las trabajadoras sexuales y tal. Bueno, pues nosotros lo que pensamos es que nadie se puede lucrar con la prostitución ajena. Si tú, por lo que sea, te quieres prostituir en tu casa y nadie se va a meter en tu cama a ver qué estás haciendo ni nada, pero que no sea por sistema, o sea, ni por ley y todo eso. Nosotras también pensamos que por nadie eso, se puede sí. lucrar de la prostitución ajena. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí hoy presentando este cómic, que espero que se convierta en una herramienta fundamental en esta lucha en la que la gente que estamos aquí pues hemos empeñado una parte importante de nuestras vidas. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos podemos aplaudir a nosotros mismos. Bueno, casi me hacéis llorar, ¿eh?